Mi nombre es María Belén Cedeño Chávez y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la saturación de los transformadores de corriente en situaciones de prueba. Empezaremos con una pequeña introducción. Se dice que estos transformadores durante mucho tiempo, sus estándares de diseño han sido utilizados en dispositivos de protección. Además, se basan en los cálculos simétricos tradicionales y se publican en artículos técnicos y pautas del fabricante por diferentes organizaciones como la ANSI, la IEEE. Cabe mencionar que estos transformadores pueden llegar a operar continuamente e incluso durante varios años en las centrales eléctricas, subestaciones o instalaciones industriales y comerciales, por lo que tienen una vida útil de varias décadas. Cabe mencionar que debido al desarrollo de los métodos de cálculo del tamaño de los transformadores de corriente, los programas de computadora son muy útiles para analizar la eficiencia del rendimiento del transformador. Como podemos observar, aquí tenemos un transformador de corriente y cada una de las partes que lo componen. Tenemos el sistema de comprensión, el terminal primario, los núcleos, el bobinado primario, los conductores, los aislantes, entre otros. Cabe mencionar que los transformadores de corriente realizan dos funciones, que serían convertir la corriente y aislar la protección y los instrumentos de medida conectados a los circuitos de alta tensión. Es importante mencionar que estos transformadores son dispositivos en condiciones normales de funcionamiento. La corriente secundaria es en realidad la proporcional a la corriente primaria, aunque la fase es ligeramente diferente. Hay que tener en cuenta las precauciones al trabajar con transformadores de corriente. El transformador de corriente es uno de los equipos diseñados para tener una gran capacidad de alto voltaje. Por este motivo, cuando se trabaja con ellos debe existir una serie de cuidados, entre los cuales se destacan los siguientes. Mantener siempre su transformador y todos sus componentes secos y libres de cualquier tipo de humedad o agua. Acá tenemos más precauciones, como por decir, debemos usar el equipo de protección y hay que tener mucha atención a las clasificaciones específicas para las salidas de voltaje del transformador. Debemos mantener también la protección contra sobrecorriente de los conductores y circuitos aislados a los demás estándares del fabricante. Debemos asegurarnos de que el transformador esté conectado a tierra, lo que evitará la electricidad estática y que las bobinas entren en contacto con el gabinete o con el núcleo. Pues bien, hablando de la saturación en los transformadores de corriente, cabe mencionar que existe una serie de ensayos y diagnósticos de rutina para un transformador de corriente. Estos deben incluir ensayos de saturación para identificar el punto de tensión conforme a las normas IEC o IEE. Es importante señalar que este ensayo de saturación en un transformador de corriente identifica el punto de tensión conforme a las normas antes mencionadas. La saturación magnética es el efecto que se observa en algunos materiales magnéticos y se lo caracteriza como el estado alcanzado cuando cualquier incremento posterior al campo de la magnetización externo no provoca un aumento en la magnetización del material que se lo compone. En esto podemos encontrar la saturación de corriente alterna y la saturación de corriente continua. Como podemos observar aquí, los errores de los transformadores de corriente resultan de la corriente de excitación, con el fin de comprobar si un transformador de corriente funciona correctamente. Es esencial medir o calcular la curva de excitación. Y cuando hablamos de la saturación DC, en esta nos dice que el comportamiento de un transformador de corriente se ha discutido en términos de estado estable, sin considerar la componente transitoria de la corriente de falla, el cual consiste en un voltaje continuo. La diferencia entre el flujo con desplazamiento offset y no offset se ilustra en la siguiente figura. Como podemos observar en la figura número 1 tenemos un transformador de corriente no saturado y en la figura número 2 tenemos un transformador de corriente saturado. En la corriente primaria de la figura 1, como podemos observar aquí, se encuentra el flujo remanente, pero no el flujo offset o del núcleo del transformador de corriente.
En este no entra la región saturada de operación, entonces la corriente secundaria no es distorsionada. En cambio, cuando nos referimos al gráfico número 2, muestra el flujo resultante y la corriente secundaria cuando la corriente primaria está totalmente desplazada, debido a la componente transitoria de DC en la falla. Cabe mencionar que el incremento del flujo no es instantáneo. Para esto debemos indicar si la saturación ocurre instantáneamente o si se toma un tiempo. Este sería llamado o conocido como tiempo de saturación. Cuando hablamos de los factores de saturación, tenemos que es la relación entre el voltaje de saturación y el voltaje de excitación de un transformador de corriente. Tenemos varios factores de saturación. Entre uno de ellos está el determinado por la clasificación ANSI-C, el cual nos dice que el voltaje en los bornes del transformador de corriente aumenta linealmente con una corriente secundaria a lo largo de la línea. Como podemos observar aquí, tenemos B es igual a ZB por I, donde ZB es la carga total asociada al devanado secundario del transformador. Aquí, como podemos observar, se puede definir una medida de grado de saturación con el factor de saturación como muestra en la siguiente ecuación. Aquí tenemos nuestra ecuación. Fs es igual a Bt sobre Bc, donde Bt es el voltaje en los bornes secundarios y Bc es el máximo voltaje en bornes que tiene el transformador de corriente, ya que este puede soportar una corriente de excitación de hasta 10 amperios y una corriente secundaria de 100 amperios. Debemos tener en cuenta las precauciones en pruebas de campo para los transformadores de corriente. Pues bien, empezaremos diciendo que es importante tener en cuenta la desmagnetización del núcleo de transformador de corriente. También debemos saber que se debe desmagnetizar el núcleo del transformador de corriente para que los resultados de las pruebas sean los esperados. Un método usado para desmagnetizar los transformadores de corriente es aplicando una señal adecuada de voltaje en el devanado secundario de dicho transformador. Y por último, podemos utilizar otro método, el cual es variando gradualmente la resistencia del secundario de menor a mayor con una variación constante. Cuando nos referimos a las pruebas de excitación, decimos que los procedimientos para realizar dicha prueba se definen en la norma IEE. Como podemos observar aquí, esta prueba puede hacerse en los transformadores de corriente en clase C y T, lo que permite la comparación con los datos publicados en las normas o datos medidos previamente para determinar si han producido desviaciones. Como podemos observar aquí, el propósito de esta prueba es confirmar que el transformador de corriente es de la clase de exactitud especificada en la placa de características. Para esto deben estar disponibles las curvas de diseño del fabricante para que los resultados obtenidos en las pruebas puedan compararse con estas curvas teóricas. Cabe mencionar que dentro del uso de las pruebas de los transformadores de corriente, obtenemos lo siguiente. Normalmente cuando se realiza mantenimiento a los transformadores de corriente se realiza la prueba de la curva de excitación. Como podemos observar aquí, esta gráfica nos muestra la saturación del transformador de corriente. En esta curva, si el voltaje observado no cumple con el valor especificado en sus datos de placa, este transformador no se puede utilizar en un sistema de protecciones, ya que proporciona una corriente menor cuando se presenta una falla en el sistema de potencia, ocasionando operaciones no deseadas de la protección. Actualmente, esta curva sirve solo para determinar si el transformador de corriente cumple con la clase especificada en el dato de la placa, no utilizándose para algo más en otras palabras. Pues bien, como conclusiones tenemos que la prueba se realiza para determinar a qué voltaje se satura el núcleo del transformador. En cuanto al efecto de saturación, se sabe que es representado por la disminución de la impedancia de magnetización del núcleo. Este efecto debe ser considerado específicamente, ya que provoca en la mayoría de los casos un retraso en la operación de las protecciones de sobrecorriente.
Es importante tener en cuenta también que para obtener la curva de saturación de un transformador de corriente se requiere contar con una fuente variable de voltaje superior a la clase de precisión del mismo. Podría ser medido con un amperímetro o un voltímetro. Además, se debe tener en cuenta que al momento de efectuar la prueba del transformador de corriente llega la saturación a una pequeña variación del voltaje correspondiente a una que vendría a aumentar. Y como podemos observar, esta es la bibliografía donde he consultado el tema antes expuesto. Gracias.